Muy buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sería ya la última clase. En esta ficha pedagógica número 12 nosotros vamos a hablar acerca de un nuevo tema denominado reacciones químicas y sus ecuaciones. Dentro de ello hablaremos acerca de los tipos de reacciones químicas, es decir, conoceremos algunos tipos de reacciones químicas. El objetivo que vamos el día de hoy a desarrollar es explicar y analizar las reacciones químicas como la transferencia de electrones que experimentan los elementos al perder o ganar electrones. La destreza que queremos desarrollar es interpretar las reacciones químicas como la reorganización, recombinación de los átomos con transferencia de energía y comparar los tipos de reacciones químicas. Dentro de estos tipos, la reacción de combinación, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple y desplazamiento doble, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, partiendo del análisis e interpretación de los datos registrados. Muy bien, entonces el objetivo que pretendemos alcanzar es este y la destreza que vamos a desarrollar es la que acabo de dar lectura. El tema es, repito, reacciones químicas y sus ecuaciones. Dentro de ellos hablaremos acerca de los tipos de reacciones químicas. Iniciemos con unas preguntas tomadas como prerequisitos o preguntas de diagnóstico. ¿Quién de ustedes me dice, en la respiración, qué inhalamos y qué exhalamos? Hoy en el proyecto STEAM, los que trabajaron con los pulmones. OH2, ¿cómo se llama? Oxígeno. Muy bien, inhalamos oxígeno y exhalamos ¿qué? CO2. Muy bien, gas carbónico, muy bien. Entonces, en la respiración, nosotros inhalamos oxígeno, aquí se puede observar en el primer gráfico, se inhala oxígeno y se exhala el gas carbónico. Dentro de nuestro cuerpo, al hacer este intercambio de gases, ¿ocurriría alguna reacción química? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Lisa, porque botamos todas las toxinas de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces en el interior de nuestro cuerpo se produjo una reacción química, es decir, se produjo el intercambio de gases. Dentro de nuestro cuerpo existió una reacción química y se eliminó gas carbónico. Muy bien, señorita. Gracias. Aquí en esta primera diapositiva nosotros tenemos tres tipos de reacciones químicas. La primera se refiere a una fogata. Sí, es una fogata, es una reacción química. Esta fogata, pues, para que ocurra esta fogata, pues necesitamos nosotros leña, necesitamos a lo mejor un poco de gasolina para darle vida a la fogata. Hemos utilizado un fósforo, pero también está presente el oxígeno del aire, porque ustedes saben que para que se produzca una fogata se necesita la presencia del oxígeno. Caso contrario, no puede existir el fuego, en este caso, cuando hablamos de una fogata. Si es que hay ausencia de oxígeno, no se produce esta reacción. No se produce esta combustión, ¿sí? En el segundo gráfico también hay una reacción química, ¿sí? Que ya se conversó en antes. Esta reacción química se denomina la respiración, ¿sí? En el tercer gráfico también se trata de la respiración. Regreso al primer gráfico. Para que exista una reacción química siempre tiene que haber la presencia de reactivos y también va a producir un producto, ¿sí? Va a producir un producto. En este caso, en el primero, como reactivos, ¿qué tenemos nosotros?
Como reactivos a lo mejor se tiene la leña, se tiene el oxígeno. Y a lo mejor como producto ya se tenga el humo que emana esta fogata, se tenga la llama, es decir, el calor que produce. Al final se obtenga la ceniza. Entonces, miren, hay una transformación, en una reacción química hay una transformación de que de las sustancias que iniciaron el proceso, estas se transforman en otras a las cuales nosotros vamos a denominar producto. Algunos procesos que ocurren en nuestra vida cotidiana que corresponden a reacciones químicas son, entre otras, ya se habló de la respiración. Han observado ustedes y en su vida cotidiana se han encontrado con varios tipos de corrosión. Por ejemplo, aquí observamos, miren, este cerramiento, o puede ser un portón, o puede ser una puerta metálica, que con la presencia del oxígeno, ¿qué pasa? Se corroe, ¿no es cierto? Esto es ya una reacción química. ¿Por qué se corroe este portón o este metal que es de hierro? ¿Por qué? Porque ha caído la humedad y el oxígeno sobre él y se produce una reacción química. Otra reacción química muy importante es aquella que producen todos los vegetales. A esta reacción química se la denomina fotosíntesis. En este tercer gráfico nosotros nos encontramos aquí con una plantita que nos está indicando que está realizando el proceso de la fotosíntesis. Este proceso de la fotosíntesis es también una reacción química. ¿Por qué? Porque la plantita a través de sus hojas absorbe gas carbónico. Absorbe también la luz, los rayos de la luz solar. A través de sus raíces absorbe el agua y absorbe todos los minerales. En presencia de la luz solar, todas estas sustancias absorbidas se transforman en compuestos orgánicos y liberación de oxígeno. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, estos se quedan dentro del mismo vegetal y el oxígeno es eliminado hacia el exterior. De esta forma, pues la plantita está purificando el medio ambiente. Entonces, miren, en este caso nosotros hemos revisado 3 reacciones químicas que se producen en nuestro diario vivir. El proceso de la fotosíntesis de los vegetales, el proceso de la respiración en nosotros los seres humanos, el proceso de la corrosión en los objetos realizados por, en este caso, por metales. Una reacción química, estamos hablando de reacciones químicas. Una reacción química consta de 2 partes. Las sustancias que inician se denominan reactivos y lo que se forma se denomina producto. Repito, una reacción química consta de 2 partes. Las sustancias que inician la reacción, las que se combinan, las que se unen, reaccionan entre sí. A estas las llamamos reactivos. Y lo que produce se denomina producto. Muy bien. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos en los que una o varias sustancias se transforman en otra u otras distintas a las iniciales. A las sustancias que inician la reacción se denominan reactivos y a las sustancias que se producen o a las sustancias finales las vamos a denominar producto. Es lo mismo que hablamos en esta diapositiva anterior, ¿sí? Una reacción química es la combinación o en ella puede intervenir una sustancia y puede reaccionar ella y formar otras sustancias diferentes a ella. O también pueden reunirse 2 o más sustancias, 2 o más reactivos y formar un solo producto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regreso a la diapositiva. Dentro de los tipos de reacciones químicas, nosotros tenemos las siguientes. Primera, reacción de síntesis o combinación.
Síntesis o combinación significa combinar o unir dos o más reactivos para formar una sola sustancia. Combinar, no se olviden nunca, combinar. Combinación significa combinar dos o más reactivos para formar una sola sustancia. Por ejemplo, aquí nos encontramos con el dióxido de azufre. Se une con el oxígeno y forma el trióxido de azufre. En el siguiente ejemplo tenemos el magnesio. Dos átomos de magnesio se combinan con una molécula de oxígeno y forma dos moléculas de óxido de magnesio. ¿Sí? Miren, observen, ¿qué nos dice la definición? Dos o más reactivos. Aquí se unen dos, miren, 1 y 2. ¿Y qué forma? Un solo producto o una sola sustancia. Seguimos con la reacción de descomposición. ¿Qué significa descomposición? Significa descomponer una sustancia en otras más sencillas, pero aquí interviene el calor. ¿Qué significa reacción de descomposición? Dice, una sustancia se puede descomponer en otras más sencillas, pero siempre necesita el calor para descomponerse. Por ejemplo, el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Es muy fácil identificarle, señoritas y jóvenes. Establezcamos hasta aquí una diferencia entre la reacción de síntesis o combinación con la reacción de descomposición. Observemos. En la primera dice, dos o más reactivos se combinan, se unen para formar una sola sustancia. En cambio, en la segunda, una sustancia mediante el calor se descompone en dos o más sustancias sencillas, muy diferentes a la inicial. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Reacción de desplazamiento simple. Desplazamiento, escucharán el término desplazamiento. Son aquellas en las que un elemento desaloja o desplaza a otro en el compuesto y lo sustituye. Por ejemplo, observemos aquí, el hierro se combina con el sulfato cúprico, perdón. El hierro se combina con el sulfato cúprico. ¿Y qué hace el hierro? Lo desplaza al cobre, lo retira al cobre y se ubica en ese lugar. Por eso es que acá, después del igual, se queda el cobre solo porque fue desplazado y reemplazado por el hierro. Miren acá, más sulfato ferroso. Sí, por eso significa, dice, desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque un elemento desplaza a otro en el compuesto y lo sustituye. ¿Qué hace el hierro? Lo desplaza al cobre y se ubica en ese lugar. Observemos, el cobre sale solo y el hierro va a ubicarse en este lugar. En el siguiente ejemplo tenemos el ácido sulfúrico, se combina con el zinc. ¿Qué hace el zinc? Le desplaza al hidrógeno y se ubica en ese lugar y queda formado el sulfato de zinc más hidrógeno molecular. Es muy fácil interpretarle a esta reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque un elemento desaloja o lo desplaza a otro en el compuesto. Este compuesto está aquí, pero ¿qué hace el hierro? Viene y se ubica en su lugar y desplaza al cobre. Entonces, vamos este momento a comparar esta de desplazamiento simple con otra de desplazamiento doble. Si en el desplazamiento simple un elemento desplazó a otro en el compuesto, en el desplazamiento doble,
van a haber doble desplazamiento. La palabra mismo indica, van a desalojar a dos elementos en el compuesto. Vamos a sacar la fichita pedagógica para ver si explicamos mejor esta parte. Aquí está. Dice, el desplazamiento, la reacción de desplazamiento doble son aquellas en las que los átomos o iones componentes de dos sustancias reaccionan entre sí, intercambiando su posición en dicha sustancia. Muy bien, vamos con el primer ejemplo. Nitrato de plata más ácido clorhídrico. Vamos en este ejemplo a indicar esto. Nitrato de plata más ácido clorhídrico. Miren, ¿qué pasa aquí? La plata se une, en este caso, con el cloro. Mire, y forma el cloruro de plata. Y el nitrato se une con el sodio y forma el nitrato de sodio. Es decir, los dos se desplazan. Mire, la plata, aquí, ¿qué pasa? Se une con el cloro y le desplaza al sodio. Es decir, el sodio va a ocupar el puesto que tenía ocupada la plata. ¿Sí? Miren aquí el intercambio que hace. En el siguiente ejemplo, el ácido clorhídrico se combina con el hidróxido de sodio para formar el cloruro de sodio y el agua. ¿Qué hace aquí el hidrógeno? El hidrógeno se une con el OH y forma el agua. Y el cloro se une con el sodio y forma el cloruro de sodio. Muy bien, es decir, aquí hay doble desplazamiento, hay doble intercambio. A excepción del primero que había desplazamiento simple, hay un solo elemento desplaza. En cambio, acá hay doble desplazamiento. Sigamos con otro tipo de reacción denominada reacción de combustión. Esta reacción de combustión es muy fácil identificarla. ¿Por qué? Porque aquí siempre en este tipo de reacciones van a intervenir compuestos orgánicos, es decir, compuestos que tengan carbono. Por ejemplo, en el primer caso, carbono más el oxígeno forma dióxido de carbono. En el siguiente caso, metano está formado por el elemento carbono, más oxígeno forma dióxido de carbono y agua. Muy bien. Es muy fácil, señoritas y jóvenes, identificar a la reacción de combustión, porque esta siempre se va a dar en presencia del oxígeno y como reactivos va a tener compuestos que tengan al elemento carbono. Y los productos siempre serán gas carbónico y agua. Y los productos siempre serán gas carbónico y agua. Aquí se puede observar en este caso del segundo. Gas carbónico, CO2 y agua. Entonces, la reacción de combustión siempre se va a dar en presencia del oxígeno. Van a intervenir aquí compuestos orgánicos, es decir, compuestos que tengan incluido en su estructura el elemento carbono. Y lo que me va a producir va a ser siempre gas carbónico y agua. Muy bien. Aquí nos quedamos nosotros con dos reacciones, los dos tipos de reacciones últimas. Exotérmicas y endotérmicas. Aquí quiero que me presten mucha atención para poder establecer la diferencia entre estas dos reacciones. Exo significa eliminar, botar calor. Endo significa que necesita, es decir, necesita incorporar calor para que se produzca la reacción. Observemos aquí en los primeros ejemplos, mire, el hidrógeno se combina con el oxígeno y produce agua más calor. Es decir, si elimina calor, elimina energía, estamos frente a una exotérmica. Interpretémosle al término exo significa fuera, exo significa eliminar. En cambio, en la segunda, endo significa incluir, incorporar a la reacción energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dos moléculas de agua más energía producen o se descomponen en hidrógeno más oxígeno. En el siguiente ejemplo,
cloruro de sodio más energía se descompone en sodio y cloro. El óxido de aluminio más 3 átomos de carbono y más energía se descompone en 4 átomos de aluminio más 3 moléculas de monóxido de carbono. Es decir, que la reacción endotérmica necesita calor, necesita energía para producirse. En cambio, la exotérmica elimina calor cuando se produce. Ahora, la reacción endotérmica es muy parecida o tiene mucho que ver con la de descomposición. ¿Por qué? Porque para descomponerse necesita calor. Entonces, la reacción de descomposición con la endotérmica son muy parecidas. ¿Por qué? Porque ellas necesitan incorporar para producirse el calor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, señoritas y jóvenes, lo que yo quiero el día de hoy, la destreza que van a desarrollar o quiero alcanzar en ustedes es que a través de la interpretación de los ejemplos, ustedes identifiquen a qué tipo de reacción pertenecen los ejemplos. Repito, dentro de los tipos de reacciones tenemos las siguientes. Reacción de síntesis o combinación. Síntesis o combinación significa combinar o unir 2 o más reactivos y me va a producir una sola sustancia. La reacción de descomposición significa que una sustancia se va a descomponer en otras más sencillas, pero muy diferentes a la original, pero para esto necesita calor. Para esto necesita calor para que se descomponga la reacción. Reacción de desplazamiento simple significa que un elemento va a desplazar o a desalojar a otro de un compuesto. En cambio, la reacción de desplazamiento doble significa que aquí 2 iones o 2 elementos van a intercambiar sus lugares. La reacción de combustión, esta es la más fácil quizá, es aquella que siempre se va a dar en presencia del oxígeno o como reactivo va a estar presente el oxígeno. Pero como reactivo también van a estar presentes reactivos o sustancias que tengan incluidas al elemento carbono. Y otra pista para poder identificar a la reacción de combustión es que siempre me va a dar CO2 más agua como producto. Siempre me va a dar CO2 más agua como producto. Y las dos últimas, que quizás son las más fáciles de identificarlas, son las exotérmicas. Son aquellas que cuando producen van a eliminar calor. Y las endotérmicas son aquellas que para producirse van a necesitar energía o calor. Muy bien. Ahora sí vamos a un material para con ustedes poder identificar qué tipo de reacciones o frente a qué tipo de reacciones nos encontramos. Dice, identifiquen a qué clase de reacción química pertenecen las siguientes. ¿Sí? Muy bien, vamos con estas. Aquí nos encontramos con un primer bloquecito. 2 sustancias se unen y se combinan para formar un solo producto. ¿Con qué tipo de reacción estaré aquí? Combinación. Muy bien, señorita. Aquí estoy frente a una reacción de síntesis o combinación. ¿Por qué? Porque 2 reactivos o 2 sustancias se unen y forman un solo producto. Siguiente. Aquí nos encontramos con un bloquecito de que una sustancia se han descompuesto en 2 o en este caso en 3, pero más sencillas que la original. Pero aquí siempre he necesitado el calor. ¿Frente a qué tipo de reacción estaré aquí? Una sustancia se ha descompuesto en 2 o más sustancias sencillas.
La palabra a mí me indica, se ha descompuesto, les digo yo. ¿Frente a qué tipo? Descomposición. Frente a descomposición. Observemos. Descomposición. Muy bien. Observemos. Mire, aquí el clorato de potasio, el mismo ejemplo que lo expliqué. El carbonato de calcio es el mismo ejemplo. Aquí tengo el carbonato ácido de sodio. Mire, es un compuesto que aquí significa calor. Aquí en química hay señales. Debajo de la flechita ustedes observan un triángulo. En química ese triángulo significa calor. Entonces, miren, una sustancia se ha descompuesto en el primer caso en 2, en el segundo en 2 y en el tercero en 3 sustancias, muy diferentes a las que dio origen. Entonces, aquí estoy frente a una reacción de descomposición. Muy bien. Aquí tengo que el magnesio le va a desplazar al cobre y va a ocupar ese lugar. ¿Frente a qué tipo de reacción estaré aquí? Desplazamiento simple. Muy bien, muy bien, joven. Estoy frente a una reacción de desplazamiento porque el magnesio lo desplaza al cobre. Muy bien. Seguimos aquí. Seguimos aquí en este bloque aquí. Aquí. En este de aquí. ¿Qué pasa aquí? El hidróxido de sodio se une con el cloruro, en este caso cúprico, y produce cloruro de sodio e hidróxido cúprico. ¿Qué habrá aquí? ¿Doble desplazamiento o simple desplazamiento? Doble desplazamiento. Doble desplazamiento, muy bien. Entonces aquí estoy frente a una reacción de doble desplazamiento. Muy bien. En este bloquecito. Siempre como resultado me está dando gas carbónico y agua y voy a necesitar, estoy con el oxígeno y aquí estoy con compuestos que tienen carbono. ¿Frente a qué tipo de reacción estaré aquí? Reacción de combustión. Muy bien, Danielito. Aquí estoy frente a una reacción de combustión porque siempre se va a dar en presencia del oxígeno. Aquí van a intervenir sustancias que tienen incluido al elemento carbono. Ustedes ya lo conocen al símbolo del elemento carbono. Y siempre como resultado me va a dar gas carbónico y agua. Seguimos. Esta es muy fácil, ¿no? Se va a repetir la que ya vimos en antes. ¿Con qué tipos de reacción identifican a estas reacciones de este bloque? Porque tiene calor, es la exotérmica. ¿Será exo o endo? Exotérmica por la calor. Endo. No, es endotérmica. Endo, Daniel, endo. Si fuera exotérmica, el calor estuviera después de la flecha. Exo, después de la flecha, el calor. La exotérmica es de la... Muy bien, pero también esta reacción es muy parecida a la reacción de descomposición porque ella también necesita calor. Ahora, en su debercito, si usted a esta reacción me la dice, este tipo de reacción es endotérmica, está muy bien. ¿Por qué? Porque necesita calor. Y si usted me dice esta reacción es de descomposición, también está muy bien, ¿sí? Porque las dos son similares. Vamos. Aquí. En estas de aquí. Solo en estas de aquí. Desprende calor. ¿Frente a qué tipo de reacción estaré aquí? Pues es la exotérmica. Muy bien, Daniel. Aquí sí estoy a la que tú dijiste antes. Exotérmica, porque está eliminando o desprendiendo calor. Muy bien. Es que me confundí con porque la otra también determina que energía, entonces, o sea, necesita energía y esta también necesita calor. Muy bien, ahí así todos nos equivocamos, no te preocupes, ¿sí? Muy bien. Aquí yo tengo esta de aquí, esta penúltima, que la que le está en el rectángulo. ¿Qué tipo de reacción será? Endotérmica. La que está en recuadro, mija. ¿Qué tipo de reacción será esta que está en recuadro?
es la descomposición doble. Muy bien, Daniel, es descomposición doble, porque hay doble desplazamiento, mira, ¿sí? Es descomposición doble, hay doble desplazamiento. Y la última, dos se unen y forman una sola sustancia. ¿Qué será? Combinación. Muy bien, síntesis o combinación. Muy bien, señoritas y jóvenes. El día de hoy lo que yo quiero alcanzar con ustedes es dos cosas, que lleven conocimientos a la clase presencial y la otra es que sepan identificar los tipos, de reacciones. Sí, muy bien. Dentro del debercito será quizá ya el último deber o penúltimo. Dice, ¿a qué denominamos reacción química? ¿A qué se denomina reacción química? Eso se tiene en la fichita pedagógica. En la fichita pedagógica la tenemos, esta partecita. Aquí está, ¿sí? Son procesos en las que una o varias sustancias se transforman en otra o otras distintas a las iniciales. A las sustancias que inician se denominan reactivos y a las que se forman se le denomina producto. Muy bien. Aquí muy fácil, complete. Las reacciones de combustión siempre se dan en presencia del oxígeno y nos producen gas carbónico y agua. Las reacciones exotérmicas desprenden, ya saben ustedes, ¿qué desprenden? Las endotérmicas, ¿qué necesitan para producirse? Ya saben. Las reacciones de descomposición para descomponerse, ¿qué necesitan? ¿Necesitan calor o no las de descomposición? Sí, ¿no es cierto? Y se descomponen en sustancias más sencillas. Realice una rueda de atributos sobre los tipos de reacciones químicas. Una rueda de atributos, ustedes ya saben. En la siguiente reacción, aquí en la siguiente, lo que yo pido es que junto a cada reacción usted escribe el tipo de reacción a la que pertenece. La primera será una reacción de descomposición, de síntesis, exotérmica o endotérmica, no sé. Sí, muy facilito, ¿sí? Señoritas y jóvenes, yo les agradezco por asistir a la reunión. Gracias, Lice. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Chucho. Gracias, Lice.